Lo dijo en la primera hora. De la aplicación de los acuerdos alcanzados por el gobierno ecuatoriano con el sector indígena en materia de educación superior, y le quiero agradecer al doctor Pablo Beltrán Ayala, presidente del Consejo de Educación Superior CES, el visita a nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. ¿Qué específicamente se acordó en las mesas de diálogo que se cerraron en octubre con el sector indígena y qué se ha aplicado hasta el momento? Bien, hay que precisar que represento al Consejo de Educación Superior y en ese sentido a lo que nosotros compete estamos dentro de la mesa de diálogo número 10. En la mesa de diálogo número 10 que se refiere a educación superior, se hicieron compromisos que debían cumplir los 3 entes rectores de educación superior, CENESID, CASES y CES. En el caso del Consejo de Educación Superior se alcanzaron 8 acuerdos y de estos 8 acuerdos hemos cumplido ya el 100%. ¿Cuáles son esos 8 acuerdos? Los acuerdos son el de dar acompañamiento y asesoría técnica para la creación de instituciones de educación superior promovidas por organizaciones sociales. ¿Qué se hizo específicamente? Hemos tenido reuniones con la FEINEF, con la CONAIE y la FENOCIN para poder ver la viabilidad de generar institutos de educación superior. ¿Hablamos solo de institutos o también de universidades? Institutos. Institutos porque la universidad ya está creada, es la Maite Huasi, y con eso también hemos hecho acompañamiento para que se fortalezca la Maite Huasi. Pero al final, digamos, ha habido este acercamiento, pero sí, ¿ya se ha concretado algo? De los institutos, ¿La creación de institutos? No, ellos tienen que crear un proyecto. Para crear un instituto primero se requiere un proyecto. Entonces ellos ya tienen los conocimientos, tienen las bases para poder iniciar la construcción de ese proyecto. Y nosotros nos hemos comprometido a continuar dándoles acompañamiento para la creación de ese proyecto. Correcto, ese es el primero. Ya, el otro, muy importante, es la reforma al reglamento de régimen académico. De esta manera, lo que se logró ya la semana pasada que se aprobó el nuevo reglamento de régimen académico, la reforma, es que los estudiantes puedan a través de una segunda lengua, puedan a través del conocimiento de una lengua ancestral cumplir con el requisito de conocimiento de una segunda lengua. Entonces de esa manera estamos dándole el lugar que se merece al quichua y a las otras lenguas ancestrales, que sería el mismo sitial que tiene el inglés para la educación superior, a fin de que los estudiantes conozcan una lengua adicional al español. Pero eso implicaría un cambio radical de las lógicas que se han venido manejando históricamente en el país. Claro que sí, por supuesto. Y en el caso de los estudiantes de comunidades indígenas, ellos podrían demostrar la lengua ancestral como primera lengua. Y el español, ya no el español. No, como primera lengua. Ya. Y como segunda lengua, el español. Para aprobar una carrera en una universidad o instituto se requiere el conocimiento del español y una lengua adicional. Entonces, en el caso de los indígenas que conocen el quichua, por ejemplo, como su lengua primaria, siempre se exigía que sea el español la lengua primaria y el inglés la lengua secundaria. Y se dejaba de lado el quichua, que era su lengua propia, su lengua materna. Entonces ahora ya pueden ellos demostrar y pueden ser aceptadas su lengua materna como primera lengua, que es el quichua, y la segunda lengua que podría ser el inglés o el español, el que ellos consideren. Esto lo hacen por la vía de un reglamento. De un reglamento. Reforma al reglamento. Reforma al reglamento, que es lo que compete al Consejo de Educación Superior. Ya fue emitida esa reforma. Ya fue emitida esa reforma. Correcto. La tercera es el reglamento de carrera y escalafón, a través del cual ahora las instituciones de educación superior interculturales bilingüe podrían en sus estatutos y en sus reglamentos dar puntos adicionales o poner requisitos adicionales para aquellos profesores a fin de que se incentive el conocimiento de lenguas ancestrales, o el que hayan hecho investigaciones en comunidades y en pueblos indígenas, o de que hayan hecho proyectos de vinculación en pueblos nacionales indígenas. Esto de aquí se extiende no únicamente a las universidades interculturales, sino a todo el sistema de educación superior, de que ellos puedan, en uso de su autonomía académica, autonomía responsable, exigir estos reglamentos o dar puntos adicionales por el conocimiento de lenguas ancestrales o de haber hecho investigaciones en estos campos del indigenismo y de la interculturalización. Correcto, ahí tenemos 3. Es muy importante. ¿Cuarto? El otro es un tema muy importante que yo quiero que es necesario recalcar, y es de que se expidió un reglamento que se conoce como Reglamento de Reconocimiento de la Trayectoria, Conocimiento y Experiencias de los Sabios y Sabias. Esto es algo inédito, yo creo, en toda América. Por primera vez se reconoce a través de la normativa del
órgano que lo emite el órgano competente, que es el Consejo de Educación Superior, en el caso del Ecuador, el que los conocimientos, las sabidurías que tienen los personas propias de los pueblos y nacionalidades y que no hayan sido aprendidos en una universidad o un instituto puedan ser reconocidos y validados y con ello obtener un título de licenciado, obtener un título de tercer nivel o cuarto nivel. Esto que se conoce como saberes ancestrales. Exactamente, los saberes ancestrales que lo tienen los sabios y sabias, como se conoce en la comunidad. Que lideran las comunidades. Que lideran las comunidades. Ahora ya puede ser propio de reconocimiento con un título universitario que les va a servir para poder ingresar a la carrera y escalafón, para que puedan ser profesores de estas universidades interculturales bilingües. ¿Y cómo, por ejemplo, se los evalúa para que puedan acceder a ese reconocimiento que a su vez desemboque en un título? Justo, es muy importante, porque el reconocimiento, primero viene el aval. El aval lo da la misma comunidad a través de sus mecanismos y sus estamentos que están ya definidos en sus propias comunidades. Ellos dan el aval y con ese aval entonces la universidad o el Instituto Intercultural Bilingüe lo que hace es reconoce ese aval y le otorga el título en uso de su autonomía responsable. Un título que le permite a ese sabio o sabia ingresar como profesor, como docente a esa universidad o ese instituto, seguir ascendiendo y llegar a ser miembro del órgano colegiado superior o le permite ser autoridad de la misma universidad o instituto. Y esto de aquí no únicamente se queda en tercer nivel, sino también va a cuarto nivel. Podrían tener un título de maestría en saberes ancestrales, qué sé yo. Por lo tanto, sería muy importante ahora contar con, así como tenemos un médico que ha estudiado medicina de acuerdo a la filosofía occidental, tendríamos ya también a un licenciado en medicina ancestral o en medicina indígena que viene propio del conocimiento de su comunidad. ¿Hay tal vez algún tipo de cifra, de cálculo de cuántos sabios y sabias podrían ser parte justamente de este no lo conocemos, beneficio? No lo conocemos porque es un reglamento que queda abierto y que esto se seguirá enriqueciendo conforme pasa el tiempo. Es decir, ahora las comunidades podrán postular a quienes ellos consideren que tienen, pero no se queda ahí. Podrán seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Correcto. Es un reglamento que ya queda abierto. El siguiente. Eso es muy importante. El otro hito es el de hemos encontrado mecanismos para poder hacer la validación de títulos de estudios teológicos pertenecientes a pueblos y nacionalidades en las instituciones de educación superior de los pueblos y nacionalidades. Es decir, existen unas comunidades, la FEINE, que tiene una conexión muy grande con el sector evangélico. Entonces, para ellos se requería darles mecanismos a fin de que puedan crear un instituto con esa filosofía de estas comunidades y también de que puedan reconocer los títulos que ellos han obtenido en otros lugares y que no han sido reconocidos todavía. Entonces se le ha dado el acompañamiento para que ellos puedan encontrar los mecanismos de reconocer estos títulos. Estamos hablando de títulos obtenidos en general, validación de títulos en general, porque era un conglomerado, era un grupo social que no había sido escuchado antes en el organismos competentes para poder buscar estos mecanismos de validación de sus títulos que han estudiado en otros lugares o en el mismo Ecuador, en áreas que no están reconocidas en otras universidades o institutos. Correcto. Es decir, que sale de lo tradicional. De acuerdo. ¿Okay? Sexto. Luego tenemos, se había mucho conversado de que era necesario no únicamente que una universidad tenga una materia de interculturalidad para poder lograr esta interculturalización de la educación superior, sino que se requería que desde el Consejo de Educación Superior se establezcan mecanismos para que se alcance esta interculturalización de manera transversal en todo el sistema de educación superior. Por ello, hemos creado ya en el Consejo de Educación Superior, hemos dado los inicios para crear en el Consejo de Educación Superior una dirección de fortalecimiento de la interculturalidad en el sistema de educación superior. Esta dirección, o sea, dentro del organigrama del Consejo, ya existiría esta dirección, el cual
tiene como principales atribuciones elaborar propuestas y aportes para el plan de desarrollo de la educación superior en lo referente a temas de educación intercultural bilingüe, para poder fortalecer la interculturalidad y articular las necesidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y pueblos montubios en el marco del sistema de educación superior. Si me permite hacer la comparación, es como en el Ministerio de Educación, que entiendo tienen una subsecretaría de Educación Intercultural. Exactamente. Lo mismo va a pasar en el Consejo de Educación Superior. Así es. Ya está creada esa dirección. Ya estamos nosotros, para poderlo ejecutar se requiere hacer una reforma al Estatuto Orgánico por Procesos, y eso es un proceso largo, pero ya está aprobado por el Pleno de que se cree esta dirección, y ahora sí estamos haciendo los pasos correspondientes con Ministerio de Trabajo y al interior del mismo CES para poder hacer esta reforma al Estatuto nuestro de Orgánico por Procesos. Correcto. Siguiente, la séptima. El siguiente es... hemos aprobado en el CES la normativa para poder tramitar las solicitudes de registro de títulos de estudiantes de las universidades cerradas hasta el año 2008. Estas, aquí se refiere... Perdón, de las universidades que fueron cerradas hasta 2008. Hasta el 2008. O sea, no estamos hablando de las que fueron cerradas en 2012 por falta de calidad académica. No. De esas 14. Estas no. Son de las del 2008. ¿Okay? Ya, okay. Entonces, aquí ingresó este punto dentro de las mesas de diálogo. Me imagino de que hay algunos grupos que pertenecen a los pueblos y nacionalidades que tienen sus títulos que no habían sido registrados. Entonces, eso ingresó como un punto dentro de las mesas de diálogo, y nosotros ya lo asumimos y expedimos en el marco de la normativa y cumpliendo con el ordenamiento jurídico una resolución para poder abrir este proceso. Y de esta manera, aquellos estudiantes que terminaron sus estudios en estas universidades cerradas hasta el 2008 y que los expedientes reposan en el Consejo de Educación Superior o en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, podamos abrir estos expedientes y esos títulos que están ahí se puedan inscribir en la CENESID, a fin de que ellos puedan ya contar con un título debidamente habilitado en el Ecuador. Cuando se me habla de 2008, se me viene a la mente la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, que fue cerrada por la Constituyente de Montecristi en 2008. Exactamente, así es. Por poner un ejemplo. Exactamente. Entonces, sí. ahí no solamente hablaríamos... Esa es universidad. Ahí no solamente hablaríamos de estudiantes de los pueblos y nacionalidades, sino cualquier estudiante. Exactamente, así es. Entonces, esto se abre para cualquier estudiante, pero fue uno de los puntos de acuerdo de la mesa 10. Correcto. Okay, ¿Y el 8? Que se abriría para todas las unidades. Y el 8 es dar un acompañamiento completo a los pueblos y nacionalidades para poder seguir fortaleciendo la Universidad de Amaite-Huasi y los otros proyectos de educación que tienen que ver con pueblos y nacionalidades afroecuatorianos, montubios e indígenas. Hábleme de esa universidad. ¿Y está funcionando o está creada por ley? ¿Cómo está este proceso? La Universidad de Amaite-Huasi está creada. Es una universidad que ya existe desde hace varios años. Era una universidad privada, luego fue por sistemas de calidad puesta para cierre, y con la Constitución del 2008 esta universidad se convierte en pública. Es la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades. ¿Dónde funciona esa universidad? Esa universidad está funcionando actualmente en un edificio que le ha entregado el Gobierno Nacional en la calle Colón, y próximamente funciona aquí en Quito. Se funciona aquí en Quito, y ya también CENESID le ha entregado en comodato un edificio y se pasarían ya a sus instalaciones propias. ¿Es una universidad netamente indígena? A ver, eso es muy importante, porque esta universidad fue creada para poder propagar el conocimiento indígena y para poder lograr una mayor difusión de los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Pero no sirve únicamente a la comunidad indígena. De hecho, tiene ya estudiantes, es una universidad que tiene carreras, tiene oferta académica vigente, y en esta oferta académica vigente, los estudiantes, la gran mayoría no son indígenas, son mestizos. Entonces, de este 100%, alrededor de un 20% son indígenas y el 80% pertenecen a los pueblos mestizos, blancos y de otras nacionalidades. Pero lo que hace es cumplir un papel importante, que es el de difundir el conocimiento indígena. Entonces tiene carreras, oferta académica propia de la interculturalización que se requiere en nuestro país. Cuando usted habla de fortalecer a su universidad, ¿a qué se refiere? Fortalecer, se refiere a dar el acompañamiento para que esta universidad logre la institucionalización que no tiene todavía. Es una universidad que no está
institucionalizada, por lo tanto no es autónoma, tiene un consejo, pero tiene un comité gestor, y este comité gestor es el que toma decisiones. No tiene elegidas autoridades, no tiene consejo académico superior, por lo tanto lo que estamos es dando el acompañamiento para que su estatuto, que es el primer paso para que logre la institucionalización, sea ya aprobado en el CES, luego pueda llamar a concurso público de méritos y oposición para tener planta docente, y cuando ya tenga planta docente, entonces pueda elegir a sus autoridades, y cuando tenga autoridades electas, entonces sí podría ya lograr su autonomía y ser una universidad más libre y con completa autonomía en el Ecuador. Y cierro preguntándole, estos 8 puntos que usted acaba de señalar, que nos dice, configuran el cumplimiento del 100% de los acuerdos. De los acuerdos de la mesa número 10, que corresponde al Consejo de Educación Superior. Correcto. Esto que usted dice, también los indígenas lo comparten, es decir, los integrantes de las organizaciones del movimiento indígena, que efectivamente el CES ha cumplido con el 100%. Esto de aquí lo cumplimos la semana pasada, el día jueves. Estamos martes, no hemos tenido oportunidad de hacer una reunión, una socialización con los pueblos nacionales, pero sí es importante aquí precisar que este trabajo se lo ha logrado de manera articulada con representantes de la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Hemos trabajado, hemos tenido varios talleres, varias reuniones, hemos estado en comunicación permanente con sus representantes, por lo tanto, son acuerdos que se han cumplido con el compromiso y el involucramiento de todos los actores. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por haber venido a explicarnos justamente el avance de del cumplimiento de estos acuerdos. Muy bien. A la orden, siempre dispuesto. Gracias a nuestro invitado, el doctor Pablo Beltrán Ayala, presidente del Consejo de Educación Superior, CES. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.